Hola, soy Leonardo Blausic y les doy la bienvenida a una nueva clase de nuestro curso argentino de programa Yo Programo 2021. Hoy vamos a ver polimorfismo y clases abstractas. Viene muy pegadito a lo que vimos la última vez, que fue herencia. Veamos entonces de qué se trata. Primera parte de la clase, polimorfismo. Bueno, como les dije, viene muy ligado a lo que es herencia. Así que a ver, veamos qué tenemos aquí. Dice, decir que un gerente es un empleado no es solo una manera conveniente de describir la relación entre las dos clases. O sea, vamos a ir un poquito más allá. Gerente tiene todos los miembros de empleado. O sea, gerente tiene nombre, tiene sueldo básico, tiene fecha de nacimiento y sabe calcular su salario. Todo lo que tiene que ver con un empleado, el gerente lo tiene. O sea, todos esos miembros los tiene, además de tener sus miembros propios. Toda operación que puede ser aplicada a un empleado puede también ser aplicado a un gerente. Esto es consecuencia de lo que acabamos de decir respecto del gerente. Me salgo así, ven lo que dice. Toda operación que puede ser aplicada a un empleado puede también ser aplicada a un gerente. ¿Por qué? Porque un gerente es un empleado. Vuelvo. Importante acá. Paremos acá. Muy importante. Veamos qué dice. Un objeto tiene solamente una forma, la que se le da cuando es construido. Entonces, esta es la parte de construcción. La parte que le va a dar forma al objeto va a ser esta. Vamos a marcarla. Esto es lo que le va a dar forma al objeto. Y estas son las variables de referencia que nos van a permitir acceder a ese objeto. La forma del objeto va a estar dada por cómo fue construido. Recordemos, si acá tenemos una referencia de tipo empleado, que va a estar apuntando a un objeto empleado. Y vamos a tener por otro lado un gerente. Esta se llama E, esta se llama G, y va a estar apuntando a un gerente. Son dos referencias. La forma como es del empleado la va a dar este es un empleado y este es un gerente. Bien, hasta acá esto es un repasito de lo que vimos en la clase de referencia. Atención ahora. Una variable, o sea, una referencia, sin embargo, es polimórfica, porque puede referenciar a objetos con formas diferentes. Empleado E es igual a new empleado, gerente G igual a new gerente, lo que acabamos de decir recién. O sea, esto es lo que le da forma al objeto. Esta parte, vamos a marcarla igual. Esto es lo que le está dando forma al objeto. Pero estas son las variables que son referencias a estos objetos, como vimos recién. Estas son las referencias a los objetos. E y G son referencias a los objetos. ¿Puedo hacer E igual a G? ¿Qué será E igual a G? Cuando hago E igual a G estoy haciendo una asignación. Y las asignaciones siempre son de derecha a izquierda. Entonces, ¿puedo guardar en un empleado, en una referencia de tipo empleado, el contenido de una referencia a un gerente? Y bueno, si repasamos, tenemos acá al empleado y como una extensión tenemos al gerente. Entonces, un gerente es un empleado. Esta flechita tiene que coincidir con la asignación. O sea, gerente es un empleado. Gerente es un empleado. Por lo tanto, la asignación es legal. Un gerente es un empleado. Y con esta salvedad, solo serán accesibles las partes de E que son propias
del empleado. Ahora E está, si yo hiciera esto, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo en la diapositiva anterior tenía un empleado apuntando a un empleado. ¿Mm? Y ahora tengo, y tenía a un gerente apuntando a un objeto gerente. ¿Qué hice ahora? Dije E igual a G. Por lo tanto, ¿qué hago? ¿Qué hice? Ahora E tiene el contenido de G, por lo tanto, E está apuntando a G. Y esta referencia desaparece. Entonces ahora hay dos referencias apuntando a G si hago esta asignación. E es igual a G. Asigno G a la referencia E. Entonces, ¿es válido? Sí, porque E, o sea, un gerente es un empleado. Por lo tanto, una variable, una referencia de tipo empleado, puede apuntar a un objeto gerente. ¿Y aquí qué pasó? La referencia E cambió de forma. O sea, está apuntando a un gerente. En esta línea apuntaba a, vamos a marcarla, en rosa. O sea, en esta línea tenía esta, apuntaba a empleado. En esta línea, a partir de esta línea, y gracias a que las asignaciones van de derecha a izquierda, entonces un gerente es un empleado, se puede asignar, un gerente es un empleado, se puede asignar. Ahora E apunta a un gerente. Pero el comportamiento que yo le puedo pedir a esta referencia E sigue siendo como si fuera un empleado. O sea, la forma del objeto es un gerente, pero la referencia se va a seguir comportando como un empleado. Yo voy a poder acceder a los miembros de empleado. Por ejemplo, no voy a poder acceder como dice, no, todavía no lo dice. Ah, sí, acá está, acá está. Es ilegal pedirle a E que me dé su departamento. Yo no puedo decirle E.getDepartamento, aunque acá adentro sí está adentro. Yo tengo al departamento. El departamento está acá adentro como un atributo. Y tengo un método getDepartamento en la interfaz pública de G, de este objeto, hay un atributo departamento, hay una interfaz pública, un método en la interfaz pública que me podría dar el departamento. Pero como E fue declarada de tipo empleado y los empleados no todos tienen departamento, esto es ilegal. O sea, esto no se puede hacer. Esto daría error, es ilegal. También es ilegal hacer pretender que G apunte a E, porque en ese caso la asignación va así, de E a G, o sea, E es un gerente, E no es un gerente, E no es un gerente. Por lo tanto, como E no es un gerente, la asignación que siempre va de derecha a izquierda, esto está mal también. Ilegal. No puedo hacer esta asignación. Bueno, repasemos porque esto está lleno de cosas. Bueno, nos vinimos acá a donde podemos escribir un poquito más cómodo. Acá repetí lo que más o menos les dibujé en la diapositiva. Tenemos las dos declaraciones de la variable de referencia E, asignada o asociada con un objeto empleado, un new empleado, gerente G igual a new gerente, o sea, tenemos esta situación. Esta parte en el stack, esta parte en el heap. Entonces tenemos la referencia E que apunta a un empleado y la referencia G que apunta a un gerente. La referencia E es de tipo empleado, la referencia G es de tipo gerente. Lo que nos propone, nos dice, esto nuevo que estamos viendo, es que yo puedo hacer E igual a G. O sea, con una asignación, cambiar el objeto al que apunta la referencia E. Y me dice que esto es válido. Porque como un gerente es un empleado, puede ser referenciado
por la... puede ser referenciado por E. Como un gerente es un empleado, yo puedo referirlo con E. Y entonces esta situación quedó así. E ahora, en vez de apuntar a un empleado, apunta a un objeto que tiene forma de gerente. Pero E sigue siendo de tipo empleado. Entonces, el comportamiento que va a tener E va a ser, o sea, el comportamiento que le puedo pedir, lo que yo le puedo pedir a E, o sea, a este objeto a través de E, es respecto de los miembros que tiene un empleado. No puedo pedirle miembros que no estén en empleado. Yo, por ejemplo, no podría hacer aquí abajo e.getDepartamento, por ejemplo. Porque recuerden que un gerente tiene un gerente de departamento. Entonces, si yo tuviera un método getDepartamento aquí en gerente, yo quisiera hacer esto a través de E. Una vez que después de hacer esto, E igual a G, ahora E está apuntando acá y yo quisiera llegar a este método que está en la interfaz pública del gerente. Hago E.getDepartamento, o sea que vengo por acá, debería poder llegar, porque ahora E está referenciando acá, pero no porque yo veo solamente, como esto fue declarada aquí de tipo empleado, entonces yo voy a ver solo los miembros que tiene empleado. O sea, get salario lo voy a ver, pero get departamento no lo voy a ver. Entonces esto, el mismo compilador me va a dar error. Esto es ilegal y no lo puedo hacer. Tampoco lo que se puede hacer es hacer, por ejemplo, si quisiera G igual a E. O sea, ahora cambiar esta referencia, o sea, cambiar en poner en E lo que hay en G. Esto no se puede. No puedo hacer esto, porque un empleado no es un gerente. No se cumple al revés. Recuerden que el diagrama de clases tiene aquí el empleado y la extensión es así. O sea, un gerente es un empleado, pero un empleado no es un gerente. Hacia abajo no se puede. Por lo tanto, esta asignación está también prohibida y el compilador se va a encargar de marcarme que esto es incorrecto directamente en tiempo de compilación, cuando estoy escribiendo el código. Esto va a marcar error. Esto también va a marcar error. No es accesible. Vamos a decir que el método getDepartamento para E no está definido. Esto no va a funcionar. Así que aquí tenemos un poquito más, con más lugar y explicado qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Lo que acabo de hacer, la magia que hicimos, es que una referencia que fue declarada empleado está apuntando a un gerente, o sea, a un objeto que tiene forma distinta de esta que está acá. Gerente ahora empleado tiene una forma distinta, apunta a un objeto que tiene una forma distinta que esta. Ahora apunta a un gerente. Como que ha cambiado de forma. ¿Sí? Bueno, volvamos entonces a la presentación. A ver acá, empleado es igual a new empleado, gerente G igual a new gerente, e.getSalario devuelve 10 puntos sueldo básico. Recuerden que así habíamos definido el comportamiento getSalario en un empleado y que así habíamos definido el comportamiento getSalario. Este mensaje getSalario, le pido el salario a un empleado, me devuelve el sueldo básico. Si le pido el salario, a un gerente, le pide el salario al empleado, a la superclase, lo multiplica por 1.2 y eso es lo que me devuelve. O sea, porque el gerente gana un 20% más que el empleado en este contexto, ¿no? Es clarísimo lo que va a pasar cuando haga cuando pida esto o cuando pida esto. No hay duda. Invocan a comportamientos diferentes, ¿sí?
porque son dos objetos diferentes. Esto no debería generar ninguna duda. Esto es claro. Vamos a complicarlo un poquito más. En Java, así como en la mayoría de los lenguajes orientados a objetos, se permite referenciar a un objeto con una variable que tiene uno de los tipos de las superclases del objeto. Por lo tanto, es posible hacer empleado E igual a new empleado, empleado G igual a new gerente. Aquí está lo nuevo. Yo estoy declarando empleado G igual a new gerente. Directamente, ahora la variable de referencia G apunta a un gerente. Entonces la pregunta es, de vuelta, e.getSalario devuelve dis.sueldo básico. No hay duda, porque es lo que sabemos que hace. ¿Y g.getSalario qué hace? Si G es un empleado, acá está. Entonces g.getSalario va a devolver, se va a comportar como el getSalario del empleado, o sea, va a ser esto o va a ser esto. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos va a ser? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir a buscar su propio getSalario porque la forma que tiene es de un gerente, o como fue declarada de tipo empleado, va a ir a buscar el getSalario a empleado, que es en teoría, como yo dije hace un rato, lo único que puede ver. Ve lo que muestra empleado. Ahora es menos obvio, menos obvio el comportamiento asociado a getSalario. Y develamos el misterio. El comportamiento está asociado con el objeto al cual la variable hace referencia en tiempo de ejecución. Y aquí tenemos el secreto de esto. El comportamiento está asociado con el objeto al cual la variable hace referencia en tiempo de ejecución. Si la variable en el momento en que es invocado el método apunta a un gerente, el comportamiento será de un gerente. Si la variable en el momento que se pide el comportamiento apunta a un empleado, se comportará como un empleado. Esto se llama Dynamic Binding, o enlace dinámico, y es una de las características fundamentales que tiene esto del polimorfismo. Sigamos, el comportamiento no está determinado por el tipo de la variable al momento de la compilación. O sea, no tiene nada que ver el tipo de la variable en el momento de la compilación. O sea, el comportamiento no tiene que ver con la compilación. Y nos dice, este es un aspecto del polimorfismo y una característica importante de los lenguajes orientados a objetos. Aquí es donde se hace la magia, en el tiempo de ejecución. En el tiempo de ejecución. Si lo repasamos acá, en el tiempo de compilación, empleado E es un new empleado y empleado G es un new gerente. O sea, el tipo de la variable en el momento de la compilación es de un empleado. En tiempo de ejecución, aquí, en tiempo de ejecución, acá, vamos a ponerlo en otro color, en tiempo de ejecución, getSalario, G, getSalario. Bueno, ¿a dónde apunta G? Apunta a este objeto, a un gerente. Entonces el comportamiento es el de un gerente. Lo que va a hacer aquí entonces será return super.get salario por 1.2. Que es lo que hacía que es lo que hace un gerente. Va a devolver esto. Lo que hace el getSalario de un gerente es esto. Bien, entonces, muy importante a tener en cuenta. Esto es lo que pasa cuando hacemos polimorfismo. El comportamiento de los objetos se manifiesta en
tiempo de ejecución. Tiempo de ejecución. Lo volvemos a recuadrar así con amarillo. En tiempo de ejecución. Ahí es donde vale. El comportamiento está asociado con el objeto al cual la variable hace referencia en tiempo de ejecución. Importantísimo esto. Para que no lo puedan repetir así como un mantra, porque ahí es donde realmente esto nos simplifica mucho el código. Entonces yo no necesito saber de qué tipo es el objeto. Yo lo que necesito es pedirle a los objetos lo que yo necesito. Y los objetos saben de qué tipo son y saben cómo se deben comportar. Y esa es la magia. Bueno, nos vinimos acá al pizarrón a ver si podemos aclarar un poquito más cómo es el por qué se invoca cada uno de los métodos. Cuando yo hago esta llamada, cuando digo e.getSalario, no cabe duda que yo voy a venir por acá, a partir de esta referencia, sigo el camino que me traza, me lleva al objeto, a su interfaz pública y aquí encuentro getSalario. Está el método getSalario, por lo tanto lo uso y obtendré el resultado que necesite. En cambio, cuando hago la llamada a través de acá, g.getSalario, por más que g haya sido declarado de tipo empleado, yo lo que voy a hacer es lo mismo. O sea, voy a venir por acá, voy a seguir esta ruta y voy a llegar hasta el método getSalario del gerente, que es el que encuentro. Y entonces se va a ejecutar este. ¿Qué pasa si getSalario no está implementado en gerente? ¿Qué pasa si este no está? Supongamos que este método no está. Este no está. Control Z. No, vamos a cambiarle el color. A ver si podemos. Lo ponemos, faltaría este, lo ponemos en gris. Ahí está. Si getSalario no está. ¿Qué pasa si getSalario no está? Si getSalario no está, entonces no está. ¿Por qué no está? Y no está acá porque lo hereda de empleado. Entonces, como acá no lo encuentra, dice, uy, acá no hay. Pero hay en empleado, hay en la superclase de gerente un método getSalario. Entonces seguirá su camino, porque acá no está, buscándolo en la clase base. Entonces llegaré a este. Pero si lo encuentro en gerente, es este el que voy a implementar. Entonces, si lo encontré, voy a usar el de gerente. Si no lo encuentro, lo voy a ir a pedir a la superclase. Esa sería la forma en que yo puedo pensar cuál de los métodos es el que voy a estar invocando o llamando. En este caso, así como estamos ahora, volvimos para atrás, como tengo implementado getSalario en gerente, es el que voy a usar. Y aquí aclaramos un poquito más el porqué de las llamadas a getSalario. Pueden ser o a la de empleado o a la de gerente. Seguimos haciendo magia. Arreglos heterogéneos. ¿Qué será esto de arreglos heterogéneos? Nosotros les decimos desde siempre que los arreglos son colecciones o contenedores de tipos primitivos o de objetos. Pero siempre les dijimos hasta acá que son todos del mismo tipo. Todos los objetos contenidos dentro de las posiciones de un arreglo son todos del mismo tipo. Entonces fíjense lo que estamos haciendo acá. Empleado, corchete, corchete, staff, igual a new empleado 124. O sea, vamos a guardar en este arreglo que se llama staff, el staff de nuestra empresa, o sea, todos nuestros empleados. Con 124 lugares me alcanza, porque somos una pyme, así que no hay problema. Entonces, bueno, ¿lo declaro de qué tipo? De tipo empleado. Lo declaro de tipo empleado. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo algo así. Estoy haciendo un arreglo de 0 a 123 posiciones.
¿eh? Cada una de estas posiciones, ¿a qué apunta? ¿Es una qué? Es una referencia a qué. Esto es empleado, ¿no? Cada una de estas posiciones, o sea, yo voy a tener, este es staff, es de tipo empleado, de tipo array de empleados, que apunta a este array de empleados. Y cada una de estas posiciones apunta a qué cosa. Vamos a hacerlo. Cada una de estas posiciones apunta a un empleado. Cada una de estas posiciones apunta a un empleado. Tiene una referencia a un empleado. A un empleado, dije. O a cualquier cosa que sea un empleado. Y acá parece, empieza a sonar ya otra música. Vamos a hacerlo así completo. Ahí ya empieza a sonar la música diferente. Porque fíjense, yo en staff 0, que sería acá, estoy apuntando a un gerente. En staff 1 estoy apuntando a un ingeniero. En staff 2 apunto, en esta sería la 2, estoy apuntando, vamos a sacarlo para acá, a un empleado. También. Entonces cada una de estas posiciones del arreglo apunta a objetos entre comillas, del mismo tipo. Porque son del mismo tipo, sí, porque son todos empleados, pero a la vez son de tipos diferentes. Entonces yo con esto puedo, por ejemplo, pedirle a todos los elementos del arreglo, puedo recorrer ese arreglo y pedirle a cada uno que me calcule o que me diga cuál es su sueldo. Y cada uno lo hará porque cada uno sabe devolverme su salario. Entonces le digo get salario, por ejemplo. Recorro y para cada uno imprimo el salario. Hago un system out, mostrame el salario. Entonces imprimo para cada uno de los gerentes, de cada uno de los empleados de mi staff. Entonces yo imprimo el salario de cada uno. ¿Tengo que preguntar de qué tipo es cada uno para calcular el salario? No, porque cada uno de esos objetos sabe calcular su salario. Incluso hasta podría hacer un método compareTo o un comparador para ordenar ese arreglo por salario, por ejemplo. Y que me lo ordene de mayor a menor salario o de menor a mayor salario, como vimos con la biblioteca. Podría, por ejemplo, ordenarlos por edad, dado que tengo la fecha de nacimiento. Podría tener un método que me devuelva la edad de cada uno. Y la edad, bueno, la edad sería común para todos, pero tampoco me tengo que preocupar. Cada objeto es capaz de decirme su edad. Entonces, para todos, pedirle la edad es lo mismo pedirle la edad a un gerente o a un empleado. El mensaje, dame la edad, cada uno lo va a saber responder. El mensaje, dame tu salario, decime cuál es tu salario, todos lo saben responder, porque está implementado en todas las clases. Por lo tanto, no hay por qué ni siquiera preguntar o preocuparse por saber de qué tipo es cada uno de estos objetos. Simplemente recorro el arreglo y le pido, empleado sub 0, decime tu salario. Empleado sub 1, decime tu salario. Empleado sub 2, decime tu... perdón, dije mal. Staff sub 0, decime tu salario. Staff sub 1, decime tu salario. Staff sub 2, decime tu salario. Y todos lo saben decir, porque una vez que fueron creados, se implementó todo lo que tiene que ver con ese objeto, y entre esas cosas está saber calcular su salario. Magia no es magia, es polimorfismo. Esto es el polimorfismo. Hacer que los objetos respondan de manera diferente al mismo mensaje. Tienen que saber responder a ese mensaje. Una aclaración o una generalización de esto que acabamos de decir, que tómenla con cuidado.
Dado que cada clase en Java es una subclase de Object, que es la clase de la cual heredan todos los objetos, es posible usar un arreglo de Object como un contenedor para cualquier combinación de objetos. O sea, yo puedo declarar un arreglo de Object y ahí meter cualquier cosa que sea un objeto. Ojo, no sé en qué circunstancia o en qué contexto esto puede llegar a ser útil, pero se puede hacer. Si yo quisiera agregar tipos primitivos a un arreglo de Object, debería usar las clases de envoltura que ya aprendieron, ¿no? Las double, integer, etcétera, etcétera. Ténganlo en cuenta, aunque no es algo que se use mucho. Argumentos polimórficos. ¿Con qué tiene que ver esto? Leamos. Se podría crear un método en una clase que reciba a un empleado como parámetro y calcule, por ejemplo, los impuestos correspondientes a ese empleado. Usando las características polimórficas, esto se puede resolver de la siguiente manera. Entonces, supongo que tenemos una clase calculadora de impuestos. Y esa clase tiene un método, calcular tasa, que recibe a un empleado, y devuelve la tasa de impuestos. Acá realiza los cálculos y devuelve la tasa de impuestos de este empleado E. Pero el empleado E, ¿qué puede ser? Acá, ¿qué puede venir? Acá puede venir un empleado, puede venir un gerente, puede venir un ingeniero, puede venir una secretaria, puede venir un director, lo que sea. Lo que sea. Puede venir cualquiera de todas las clases de la jerarquía que mencionamos en la clase de herencia. Y tiene que poder ser tratado porque seguramente de lo que me interesa de cada uno de estos tipos de objetos que puede venir será el salario. Entonces, a partir del salario, que el salario es accesible para todos y cada uno sabe decirme cuál es su salario, entonces yo componer que acá viene un empleado, estoy tranquilo, lo va a poder tratar. Será válido entonces en algún punto de la aplicación hacer, por ejemplo, esto: calculadora de impuestos, calcu de impuestos, new calculadora de impuestos. Construimos un objeto para poder invocar al método calcular tasa. Entonces, creamos un gerente, por ejemplo, new gerente. Tasa de impuesto, tasa igual a calcu de impuestos, punto calcular tasa, y le paso G. Como G es un empleado, como lo dijimos recién, G es un empleado, entonces este método tiene que poder calcular la tasa para este empleado, que es un gerente, además de ser un empleado. Esto es legal, puesto que G es un empleado. G es un empleado. Sin embargo, el método calcular tasa solo tiene accesos a los miembros de G que están definidos en empleado. O sea, acá viene una referencia a empleado. Viene una referencia a empleado. Cuando yo paso una referencia como parámetro, a pesar de que se llama referencia, lo que se pasa es una copia de la referencia. Entonces yo paso empleado E. Si yo acá, por ejemplo, viene algo de tipo director, por ejemplo, en vez de ser un empleado viene un director, es como que estoy haciendo una copia de esa referencia en esta que es empleado. Es como haber hecho E igual a D, por ejemplo. Si D es un director, entonces yo acá meto D. Entonces, ¿qué pasa? Esa D se copia al parámetro, pero el parámetro es de tipo E. Por lo tanto, al director lo voy a tratar como si fuera un empleado. Lo mismo que pasaba cuando hicimos recién en el pizarrón. Puedo acceder solo a los métodos o a los miembros de empleado. O sea, a la interfaz pública, por supuesto. Eso es lo que dice acá. Solo tiene acceso a los miembros de G que están definidos en empleado. ¿Por qué? Porque el parámetro está definido como empleado. La conversión de objetos, casting, algo que también les prometimos que llegaba. Y aquí tenemos el porqué de hacemos casting. ¿Por qué se puede castear objetos?
En circunstancias en que se ha recibido como parámetro una referencia a un objeto de una superclase, empleado, como hicimos recién, y se ha determinado efectivamente que la referencia es del tipo de alguna de sus subclases, por ejemplo un gerente, se puede acceder a la funcionalidad completa de ese objeto convirtiendo casting la referencia. Entonces, supónganse que tengo este método. Public voy a hacer algo, empleado E. O sea, acá puede venir cualquier cosa no, cualquier empleado, cualquier tipo de empleado. Y, por ejemplo, yo acá lo que quiero hacer adentro de hacer algo es imprimir el departamento. Yo acá dentro de hacer algo quiero imprimir el departamento del parámetro. Entonces yo lo único que puedo mandar acá entonces van a ser gerentes o directores que tienen departamento asociado. Entonces puedo mandar cualquiera de estos. Supónganse que viene un gerente. Entonces, controlo que sea un gerente. ¿Sí? Entonces, si if E es instancia de gerente, este es el operador instance of. Me va a devolver verdadero si el parámetro E es instancia de gerente. O sea, si tiene forma efectiva de gerente. Si no, me va a devolver que no. Entonces, si efectivamente es un gerente, puedo castearlo. Acá es donde estoy haciendo el casting. ¿Cómo se hace un casting? Se declara una referencia del tipo completo, del tipo del cual tiene forma el parámetro. O sea, el parámetro, si viene un gerente, quiere decir que por más que la referencia sea empleado, su formita es la de un gerente. Entonces, como su forma es la de un gerente, entró al if. El if lo dejó pasar. Entonces sé que lo puedo castear a gerente. Entonces, ¿cómo lo casteo? Declaro otra referencia G de tipo gerente y le asigno el casting de E a gerente. Que se escribe así, como hemos visto, por ejemplo, en el equals, que casteábamos siempre los objects al tipo de la clase donde estaba el equals. Esto lo hemos hecho en el método equals. Y una vez que puedo hacer esto, sí puedo pedir g.getDepartamento. Porque yo sé que E era un gerente, tiene forma de gerente, tiene departamento y tiene el método getDepartamento. Una vez que lo casteo, vuelvo a tener acceso a esos miembros, ¿no? Entonces, conclusión de esto de conversión de objetos. La conversión hacia arriba siempre está permitida y basta con una asignación. Lo que hicimos antes, ¿no? E igual a G. Yo puedo poner, esto es válido porque G es un empleado. Un gerente es un empleado. Con esta asignación me alcanza esto para convertir, esto es una conversión hacia arriba. Gerente, empleado. Si el compilador permite la conversión hacia abajo, el tipo de objeto es verificado en tiempo de ejecución. ¿Qué es esto de la conversión hacia abajo? Bueno, el casting. El casting me permite hacer una conversión hacia abajo. Esto que acabamos de hacer acá es volver a hacer una conversión hacia abajo. Agarro un empleado y lo convierto en gerente. Estoy haciendo G igual a E. Si miran este pedacito, G igual a E. G igual a E. Estoy haciendo un casting. Y entonces todo empleado no es un gerente, pero si sí es un gerente, entonces puedo hacer esto y hacer la conversión hacia abajo. Pero para esto hay que verificarlo, o sea, el objeto es verificado en tiempo de ejecución. Si se omite la comprobación por medio de instance of, cuando quiero hacer un casting, y se recibe por parámetro un objeto que no puede ser convertido, o sea, si acá recibo, por ejemplo, un ingeniero que no es gerente, entonces esto acá no va a entrar. Entonces pasa de largo. Y no va a imprimir el departamento, no va a hacer nada, pero sigue de largo. En cambio, si no estuviera el if, entra el ingeniero, intenta hacer esto y lanza una excepción en esta línea. Aquí algo va a pasar. Y lo vamos a poner en rojo. Esto va a explotar.
Si no se hace la comprobación y esto entra acá y quiere castear un ingeniero a gerente, no va a poder. ¿Eh? Entonces esto va a dar error y va a lanzar una excepción en tiempo de ejecución. El compilador no se va a dar cuenta. ¿Qué es lo que dice aquí? Segunda parte. Clases abstractas. ¿Qué será esto de las clases abstractas? A ver. Bueno, ¿de qué se trata esto de las clases abstractas? Van a ver que no es mucho más. Leamos a ver de qué va esta diapositiva. El lenguaje de programación Java permite al diseñador de clases especificar que una superclase declare un método pero que no provea ninguna implementación para él. Importante, esto se va a... O sea, ¿quién puede ser una clase abstracta? Y alguien que sea una superclase. Acá lo dice. Permite especificar que una superclase declare un método pero que no provea ninguna implementación para él. Y estos son los métodos abstractos. Por lo tanto, yo voy a tener métodos abstractos en una superclase. No puedo tener métodos abstractos en una clase que sea la última de la jerarquía. Siempre tienen que tener alguna clase que la extienda. Si no, esto no tiene sentido. Bueno, a estos métodos se los denomina métodos abstractos. No tienen ninguna implementación. O sea, vamos a ver por qué. La implementación de estos métodos, o sea, el código y la programación, lo que vamos a escribir para decirle qué tiene que hacer el método, tiene que estar en las subclases. O sea, las subclases que extienden de una clase abstracta van a estar obligadas a implementar esos métodos que fueron declarados como abstractos. Y cualquier clase con uno o más métodos abstractos es una clase abstracta. Si tiene uno o más métodos abstractos, es una clase abstracta. El compilador me va a obligar a declararla como abstracta. Si tiene uno o más métodos abstractos, el compilador ya me va a obligar. Es una clase abstracta. Sigamos viendo un poquito más de qué va esto y veámoslo en nuestra jerarquía de empleado y gerente y bla bla. Las clases abstractas pueden tener además atributos, métodos concretos y constructores. O sea, si es una clase, puede tener atributos, métodos concretos, o sea, que no son abstractos, y constructores. ¿Por qué constructores? Y por qué hay que inicializar esos atributos. Los constructores de una clase abstracta solo pueden ser usados para inicializar sus atributos desde las subclases, ya que una clase abstracta no puede ser instanciada. O sea, jamás puedo hacer un new de un objeto de una clase abstracta. Pero si tiene constructores, si tiene atributos, esos atributos tienen que ser inicializados. Entonces, debo tener constructores que me permitan inicializar los atributos de esta clase abstracta. Por supuesto, los voy a llamar desde la subclase. Una clase puede ser declarada como abstracta aunque no tenga métodos abstractos, tal vez con el fin de que no sea instanciada. Si yo declaro una clase como abstracta y todos los métodos son concretos y no hay ningún método que sea abstracto, eso es válido, se puede hacer. No voy a poder instanciar ningún objeto de esa clase. Y por ahí eso en algún momento me sea útil. Pero la inversa no es válida. O sea, una clase que tiene métodos abstractos no puede no ser abstracta. Si yo declaro algún método abstracto, chau, es una clase abstracta. Bien. Veamos todo esto que hablamos en mucho palabrerío acá. Dice modelo UML de una jerarquía donde empleado es una clase abstracta. Ahora hicimos que empleado sea una clase abstracta. ¿Tiene sentido que empleado sea una clase abstracta? Sí, porque en general cuando uno es empleado de una empresa, uno cumple algún rol. Uno tiene un rol definido en esa empresa. Uno es algo. Puede ser administrativo, puede ser gerente, puede ser secretario, puede ser ingeniero, puede ser director, puede ser, no sé, cualquier cosa. Pero es algo. Uno no es simplemente un empleado.
¿Mm? Dentro del organigrama de la empresa uno va a estar acomodado en algún lado, no puede no estar suelto. Entonces es raro que un empleado sea simplemente empleado. ¿Mm? En nuestra jerarquía, en esta que está muy simplificada, hemos declarado a empleado como clase abstracta. ¿Dónde dice que es clase abstracta? Este diagrama lo hice con StarUML. Es un software libre que pueden bajar para, para hacer diagramas UML. La única relación que hay es la de extends, así que son todas herencias. ¿Dónde se nota que es una clase abstracta? En que empleado está en cursiva. No parece mucho, pero créanme, empleado está en cursiva. O sea, el nombre de la clase está en cursiva. A veces se le puede poner así el estereotipo, abstract, arriba del nombre, entre signitos. Si no, si no se nota, se puede usar esto. Y el método abstracto también está en cursiva. Este, si ampliamos, está en cursiva. A ver si se puede ampliar. A ver si se nota. Está en cursiva. Empleado, ven que está, no es lo mismo que gerente. Empleado está en cursiva. Y get salario también está en cursiva. Esa es digamos, la decoración que tienen los métodos abstractos y las clases abstractas. Bien. Volvamos a poner esto en su... Ahí está. Así que bueno, ¿qué tiene de gracia esto? ¿Por qué hicimos get salario ahora abstracto? Una vez que yo hago que get salario sea abstracto, lo declaro como abstracto, en la clase empleado no va a haber código asociado a este método. Está la declaración está la firma del método solamente y la visibilidad. La visibilidad y la firma del método get salario, que es un método abstracto. Entonces no hay código. Está así, punto y coma, están los paréntesis, punto y coma, se acabó. Una vez que yo lo declaro como método abstracto y todas estas clases, secretaria, gerente, ingeniero, director, extienden de empleado, están obligados a implementar el método getSalario. Fíjense que acá lo tenemos. Acá lo tenemos, acá lo tenemos, acá lo tenemos y acá no está. ¿Por qué no está? Porque director lo extiende, lo hereda de gerente. Entonces esta clase tiene un método getSalario, o sea, usa el getSalario del gerente. Pero ya este es concreto. Entonces este tiene un método getSalario. Entonces, todos están obligados a implementar de acuerdo a su saber, o sea, de acuerdo a cómo calcule el salario un gerente, cómo se calcule el salario de una secretaria o cómo se calcule de un ingeniero, tendrán que implementar esa manera de pagar el salario. Y esto solamente es clases abstractas, es cambiar un poquito el comportamiento de algunas cosas. O sea, ahora, si la clase es abstracta, yo declaro... ¿Por qué? Porque yo quiero que todos los objetos, todas las clases que extiendan empleados sepan calcular el salario. Porque a todos se les paga de manera distinta. Entonces, bueno, todos extienden de empleado, perfecto, son todos empleados, pero cada uno de ustedes me sabe calcular el salario. Entonces, ¿cómo obligo a ese comportamiento? Declarando al método getSalario como abstracto. Y ahora todos me hacen caso y aprenden a calcular su salario. No hago más yo el cálculo del salario, porque yo no lo puedo poner acá. Porque si lo pongo acá, y bueno, pero es diferente para esta clase, es diferente para esta clase, es diferente para esta clase, es diferente para esta clase. Entonces, ¿qué hago? Tendría que hacer un if. Si el objeto es de tipo gerente, hago esta cuenta. Si el objeto es ingeniero, hago esta cosa. Si el objeto es secretario, hago otra cosa. Lo que fuere, tengo que preguntar con if. If es distinto de polimorfismo. No. If no. Perdón, el switch.
Mal, se lleva mal con polimorfismo. ¿Eh? No hay que preguntar esto, no hay que preguntar de qué clase es para hacer las cuentas. Cada uno sabe calcular su salario. Entonces, esto no hay que hacerlo, no hay que preguntar de qué tipo es un objeto para ver qué hace. Esto lo tiene que saber hacer. Así que ojo con caer en la tentación de preguntar de qué tipo es un objeto para ver cómo ejecuto el método. Rompemos el polimorfismo. Si tenemos polimorfismo, o sea, si hacemos esto, no lo aprendimos. Entonces, por eso yo en alguna clase me hice un poco el dramático con el uso del if o los switch para saber algunas cosas. Con objetos, y ahora que sabemos polimorfosear, entonces no habría que preguntar nunca de qué tipo es un objeto para pedirle algún comportamiento. Bien, bueno, hagamos una cosa, tomémonos un café, meditemos todo esto de lo que acabamos de charlar y volvemos renovados para aplicarlo a un problema lleno de empleados y gerentes. Ahora sí, hagamos un problema concreto, resolvámoslo de punta a punta, elijamos qué cosa es abstracta, qué cosa no, y volvemos en un ratito ya en Eclipse para meter mano a código. Todo esto volcado a código, explicando y repasando de nuevo por qué elegimos hacer cada cosa de tal o cual manera. Nos vemos en un ratito, descansen y ya volvemos. Aquí estamos de vuelta. Bueno, espero que hayan descansado un ratito y estén con pilas cargadas para enfrentar el desafío de resolver un problema completo donde podamos integrar todo lo que vimos, la clase de herencia y la clase de hoy. Empresas ACME. Modele una empresa con empleados. A ver de qué se trata. Voy a salir así, así no tapo. Aquí está. Dice, una empresa conoce a todos sus empleados. Los empleados pueden ser de planta permanente o temporaria. Además hay gerentes que también son empleados de planta permanente, pero siguen un régimen salarial particular. Bueno, hagamos punto acá. Pongamos para resaltar. Tenemos tres clases de empleados, aparentemente. Tenemos una clase general, que son los empleados. Tenemos de planta permanente. Planta permanente, vamos a hacerlos en amarillo. O planta temporaria en naranja. Y además hay gerentes que lo vamos a hacer en verde. ¿Por qué? Para ir buscando cosas en común. Que también son empleados de planta permanente, pero siguen un régimen salarial particular. O sea, los gerentes son empleados de planta permanente. Ahí ya tenemos bastante data. Cuando un empleado es de planta permanente, cobra la cantidad de horas trabajadas por 3.000 más antigüedad. 1.000 por año de antigüedad. Más salario familiar. Cuando es de planta temporaria, no cobra antigüedad y cobra la cantidad de horas trabajadas por 2.000 más salario familiar. El salario familiar, dice cómo se calcula, es 2.000 por cada hijo. Los empleados casados además cobran 1.000 por su esposa o esposo. Un gerente cobra de manera similar a un empleado de planta permanente, pero su hora trabajada vale 4.000. Por antigüedad se le paga 1.500 por año, mientras que el salario familiar es el mismo que el de los empleados de planta permanente y temporal. A ver, de todo esto que leímos, te pueden poner pausa y leer de nuevo. Este ejercicio está en Loom, no sé si ya lo tienen disponible, pero de todas formas, después en la diapositiva van a tener la consigna completa. Bueno, ¿qué hay en común en todos? Todos cobran horas trabajadas. Entonces, vamos a poner lo que es común a todos los empleados. Horas trabajadas. Va a ser diferente el valor de la hora trabajada para cada uno de los tipos de empleado. Pero horas trabajadas tienen todos. Todos cobran salario familiar. Todos cobran el salario familiar.
acá lo dice, cómo se calcula, o sea, los datos, la cantidad de hijos, por ejemplo, la cantidad de hijos, el estado civil, todo eso es común a todos los empleados. ¿Sí? Acá, fíjense, dice que el gerente cobra de manera similar, pero su hora trabajada, también la hora trabajada del gerente, es un atributo común, aunque su valor va a ser diferente. Antigüedad, en cambio, no. ¿Quiénes tienen antigüedad? Antigüedad tienen solamente los de planta permanente. Entonces, cuando hablamos de antigüedad, nos vamos a referir a los empleados de planta permanente. Acá dice para el gerente cuánto cobra. Acá dice cuando es de planta temporaria no cobra antigüedad. Bien. Así que bueno, la antigüedad es de los de planta permanente. Lo que vemos que es de todos es el salario familiar. Y de planta temporaria tenemos salario familiar, que es de todos. Y lo que tienen los de planta temporaria es diferente también valor para cada hora, para la hora trabajada. El salario familiar, como vemos, se calcula muy similar para todos. Los gerentes lo que tienen de diferente es el valor de... Vamos a marcar eso también, entonces tenemos... Cuando un empleado de planta permanente cobra la cantidad de horas trabajadas por 3.000 más antigüedad. O sea, de planta permanente, acá tenemos el valor de la hora trabajada. Cuando es de planta temporaria, no cobra cantidad. Y cobra la cantidad de horas trabajadas por 2.000. Acá tenemos el valor de la hora trabajada para los de planta temporaria. En cambio, para los gerentes tenemos lo que vale la hora trabajada y lo que vale la antigüedad. 1.500 por año de antigüedad para los gerentes. Planta permanente, entonces acá tenemos el valor del año de antigüedad y el valor de la hora trabajada, aquí está. Todo lo amarillo es lo de planta permanente. Lo verde es lo del gerente y lo rosa es lo que es común a todos. De planta temporaria solamente tenemos diferencia en el valor de las horas trabajadas y que no va a cobrar antigüedad. El salario familiar es, acá tenemos el valor del salario familiar, es para todos igual, 2.000 por cada hijo y 1.000 por cónyuge. Si es casado, pero casado pueden ser todos pueden estar casados y no importa a qué tipo de empleado pertenezca. El salario familiar es el mismo que los de planta permanente y temporal para los gerentes. Así que bueno, aquí tenemos más o menos de leer varias veces, de repasar la consigna. Vemos que hay muchas pistas de qué cosas van en qué clase y cuántas clases hay. Entonces veamos cómo sigue la consigna. Nos pida, defina e implemente el mensaje monto total en la clase empresa que retorna el monto total que la empresa debe pagar en concepto de sueldos a sus empleados. Y acá hay monto total, va a ser la suma del monto de todos los empleados. ¿Sí? Provea un test empresa para instanciar y testear su sistema creando el siguiente escenario. Y envía a la empresa el mensaje monto total para obtener la liquidación. Y acá nos sugiere una empresa con quit y razón social que desee, en este caso va a ser ACME, y con los 4 empleados que se describen a continuación. En principio vamos a hacer estos 4, si podemos hacemos más. Un empleado de planta temporaria con 80 horas trabajadas, con esposa y sin hijos. Un empleado de planta permanente que no sea gerente, con 80 horas trabajadas, con esposa, 2 hijos y 6 años de antigüedad. Un empleado de planta permanente que no sea gerente, con 160 horas trabajadas, sin esposa, sin hijos y con 4 años de antigüedad. Y un gerente con 160 horas trabajadas, con esposa, un hijo y 10 años de antigüedad. Bueno, este será el escenario que tenemos que probar, ver si somos capaces de liquidarle el sueldo a estos 4 empleados, ¿no? La empresa con estos 4 empleados. Después, si quieren, hacemos más empleados con más variedad, a ver qué pasa. Bueno, antes de pasar a hacer código, es muy importante modelar esto, Y el mejor modelo o mejor diagrama que nos ayuda a entender
¿Para qué lado va este asunto? Va a ser hacer un diagrama de clases, donde quede bien claro qué es lo que vamos a hacer. El 80% del laburo es hacer el diagrama de clases. Si el diagrama de clases está bien pensado y bien hecho, el código sale enseguida, porque es leer y traducir ese diagrama de clase a código. Van a ver que así va a ser. Así que vamos al StarUML y les muestro cómo pensé este problema en un diagrama de clases. Bueno, esto es StarUML. Es un software multiplataforma, es gratuito, lo pueden descargar, es muy conocido, así que van a tener un montón de documentación. Básicamente, para lo que lo van a usar con nosotros es para hacer diagramas de clase, por lo menos en la parte que es orientada a objetos. Después, para hacer otro tipo de diagramas, Fede o Lucas le irán indicando cuál es la herramienta más simple que pueden usar y la que más los ayude. Bueno, entonces, tenemos, según lo que habíamos descifrado de la consigna, lo que nos develaba la consigna, tenemos una clase empleado de la cual extendemos empleados de planta permanente, gerentes que son empleados de planta permanente y empleados de planta temporaria que también extienden de empleado. Hicimos empleado clase abstracta porque cualquier empleado que se nos ocurra va a ser o de planta permanente o de planta temporaria o un gerente de planta permanente. Entonces, está bien que empleado sea como un objeto o una entidad que podemos pensar como abstracta y que no vamos a necesitar instanciar empleados, vamos a instanciar objetos de las clases concretas que no son abstractas. Pusimos dentro de empleado todos los atributos que vimos que eran comunes a todos los empleados. Las horas trabajadas, la cantidad de hijos, si es casado, boolean, el valor que cobra en salario familiar por hijo, el valor que va a cobrar en el salario familiar por cónyuge si es casado. Hicimos un método abstracto que está en cursiva, no se nota mucho pero está en cursiva. Y un método getSalario familiar que no es abstracto, es concreto porque lo puedo implementar en empleado porque todos los empleados cobran salario familiar de la misma manera. Y con los mismos valores de hijo y cónyuge. Por lo tanto, este lo podemos hacer concreto. Y puede ser heredado por las subclases. Luis además está protegido, fíjense con el modificador de protected, para que sea accedido por las subclases. Para este lado tenemos los empleados de planta permanente que tienen la antigüedad, o sea, tienen como atributo distintivo que son los años de antigüedad, un valor hora que es diferente al de los demás, un valor por año de antigüedad que es de 1000, el por hora 3000 y el método getSalario que acá debe ser implementado. GetSalario tiene que ser implementado porque en la superclase fue marcado como abstracto. Al ser abstracto acá, las subclases están obligadas a implementarlo. Gerente tiene otro valor hora, otro valor por año de antigüedad, que son diferentes, por lo tanto nos lo hereda, y están como variables de la clase, por eso están en mayúscula. No lo indica, pero son, o sea, si lo toco acá al costado, no se nota porque está muy chiquito y estoy yo encima, así que me voy a correr. Aquí dice es estático, los hice estáticos. Ahí tiene el puntito. Este también es estático, lo mismo que estos o estos valores. Son estáticos pero no son final, porque si fueran final no los puedo cambiar nunca. En cambio, tal vez esto sí me interese cambiarlo por las típicas actualizaciones en lo que tiene que ver con lo que es liquidar sueldos, ¿no? Y aumentos de salario, etc. Para planta temporaria lo mismo. Planta temporaria solamente tiene el valor hora y el método getSalario que se calcula diferente. Por lo tanto, habrá que implementarlo. Además, hay que implementarlo porque aquí como es en empleado, es abstracto.
Entonces, get salario lo tenemos acá, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Gerente podría no implementarlo porque lo hereda de planta permanente, pero como se calcula de manera diferente, lo vamos a sobreescribir. Acá vamos a sobreescribir el método get salario de gerente, que no se liquida de la misma manera que el de planta permanente. Tampoco se liquida de la misma forma el de planta temporaria. Entonces simplemente tenemos para las subclases tenemos diferencias en los valores de las constantes y en los valores y en la manera de calcular el salario. Es sencillo, no es extremadamente largo, pero nos sirve para poner en práctica todo esto que venimos hablando. Van a ver que empleado, vamos a escribir la clase empleado y van a ver que las clases planta permanente y planta temporaria van a quedar sumamente cortitas y simples. Así que ahora sí, pasemos a Eclipse a ver cómo a partir de este diagrama de clases escribimos código. Así que bueno, vamos a Eclipse. Bueno, acá estoy de vuelta. Tenemos Eclipse a la izquierda y mantenemos el StarUML ahí a la derecha para ver para qué lado vamos. Le dije que pasar esto a código era fácil. Vamos a ver si es verdad. Entonces, les cuento algo que ya hice rapidito para que no se haga tan largo el video. Ya creé un proyecto que se llama Empresa Acme. Un package que se llama empresa, agregué una source folder que se llama empresa test y un package que también se llama empresa. Así ponemos aquí los tests y aquí las clases. Entonces empecemos por aquí haciendo una new class que se llame empresa. Perdón, empleado. Después hacemos vamos a hacer primero la jerarquía, después modelamos la empresa. Es pública, le puedo tildar acá que sea abstract y ya está. Ya con esto me la genera como abstracta. Public class empleado, que es abstracto. Bueno, entonces vamos con los atributos. Horas trabajadas. La cantidad de hijos. Si es casado. Y nada más de atributos. Ahora vendrían las constantes. Entonces vamos a hacerlas así. Y sería valor hijo. Valor hijo. Y le damos un valor acá de 2000. Perdón, este símbolo está mal. Ahí está. Valor hijo 2000. Y otra. Me quedó mayúscula. También static para que sea variable de la clase. Un atributo de la clase, no del objeto. También es double. Y es el valor cónyuge. Mayúscula. Y no, ahí está. Y esto lo hacemos igual a, dijimos 1000. Hasta ahora vean que estoy repitiendo lo que tengo acá. Bien, bueno. Llegará el turno de los constructores, pero vamos a hacer los métodos que nos interesan. Vamos a hacer public abstract
double get salario. Sin parámetros y nada más. Esta llave quedó mal acá. Va acá abajo. Yo en realidad puse mal el método. Ahí tenemos un método abstracto. Así se hace un método abstracto. Si yo no hubiera puesto abstract acá, fíjense lo que pasa. Da error el compilador. No me permite hacer esto. Voy a cerrar acá que no lo necesito. Fíjense que acá el compilador ya me marca error. No puedo tener una clase con un método abstracto que no sea abstracto. Por lo tanto, la marcamos como abstract y ya está. Y después tenemos el otro método que es double y se llama get salario familiar. Ahí está. Este no es abstracto, así que hay que hacerlo. Tenemos que devolver algo, así que ponemos return 0 para que no dé error y podamos seguir trabajando. Bien, bueno, ya tenemos entonces el modelo que está acá, el modelo de empleado como clase abstracta con un método abstracto, 3 atributos y 2 constantes, ya lo tenemos listo, pasado a Eclipse. Ya ven que es poco. Faltaría el constructor, ¿verdad? Así que le podemos pedir a Eclipse que me lo haga. A ver, source, generate constructores usando campos. Le digo que sí para todos, lo generamos y ya tenemos el constructor. Ahora el super lo dejamos porque ya saben ustedes que está haciendo el super de object. En este caso no estamos marcando nada. Ya tenemos el constructor, quedó horas trabajadas, cantidad de hijos y si es casado. Es lo que me dice este constructor. Nada más. Bueno, prácticamente hemos terminado con el empleado. Ya que estamos aquí, hagamos el salario familiar. ¿Cómo se calcula el salario familiar? Nos decía que es el valor por hijo y el valor si está casado. Entonces preguntemos. Return sería this punto cantidad de hijos por, vamos a borrar el 0, por el valor hijo. O sea, por valor hijo. Valor hijo. A esto le sumamos ¿qué cosa? Si está casado, le sumamos el valor vamos a hacerlo, a ver cómo hacemos esta lógica para que quede linda. Entonces vamos a hacer así. If this punto casado, si está casado, vamos a hacer hagámoslo, a ver, double salario familiar igual a esto que está acá. Control X, control E. Ahí está, double salario familiar. Y si está casado, ¿qué hacemos? Si está casado, salario familiar. Salario familiar más igual valor cónyuge. No con mayúscula. Valor cónyuge. Ahí está. Y return salario familiar. Ahí estamos. Formateamos correctamente y ahí tenemos entonces. Entonces, ¿cómo quedó esto? Achicamos un poquito, total se ve bastante, se ve, así tenemos todo a la vista. Por lo tanto, ¿cómo quedó esto? Horas trabajadas todavía no lo estamos usando. Entonces,
Public double get salario familiar. Se calcula. Salario familiar es la cantidad de hijos por valor hijo. Si no tiene hijos, la cantidad de hijos estará en cero. Y entonces salario familiar dará cero. Y se va a inicializar con ese valor. Si está casado, salario familiar más igual valor cónyuge. Entonces, si no tiene hijos y no está casado, va a devolver un cero. Creo que esto no falla. Cualquier cosa, vemos. En principio parece que esto quedó completo. Y ya está lista la clase empleado. Fíjense, hice un método concreto, el constructor, y declaré el método getSalario como abstracto. Bueno, vamos con el empleado de planta temporaria, que es cortito. A ver cómo usamos a este, que es bien cortito. Abramos aquí nuevamente el explorador de proyectos sobre la empresa, New Class, planta, le pusimos planta temporaria. Planta temporaria es abstracta, no. Superclase. ¿Qué superclase tiene? Busquemos acá, empleado. Acá está, empleado empresa. Le digo que superclase es empleado. Y ahí está. Y ya automáticamente, ¿de qué se queja? A ver. Agregar el constructor. Me dice que agregue el constructor. Que agregue el constructor. Lo agregamos. Acá tenemos un constructor. Y el método getSalario, que ¿cuál es el problema? Debe sobreescribir, está hecho. No, si extiende empleado, lo tengo temporaria, está todo bien. ¿Cuál es el error acá que se queja? Dice, implementa empresa empleado getSalario. Ahí está. No voy a remover la annotation porque lo escribió solo, así que no está mal la annotation. A ver, return 0. ¿Y por qué no podría ser así? A ver qué pasa aquí. Bueno, no pasa nada, simplemente faltaba salvar el archivo para que lo tome. Entonces, ¿vieron qué pasó? Como extendí planta temporaria de empleado, y empleado es una clase abstracta que tiene un método abstracto que es getSalario, entonces automáticamente me sobrescribió el método, me dio una implementación del método getSalario y además me sugirió que ya haga el constructor, porque extiende de empleado. Entonces acá tenemos una invocación, lo primero que puso es la invocación al constructor de la superclase, como les dije en el video de herencia, que es donde va la primera llamada, la primera línea del constructor, es la invocación al constructor de la superclase. El único lugar donde uno invoca constructores. Cerramos aquí, así tenemos lugar. Bueno, cerré demasiado. Vamos a volver a poner. Aquí estamos entonces con la empresa. Aquí está. Bueno, entonces vamos a implementar el salario de un empleado de planta temporaria, que dijimos que era fácil. Entonces, ¿qué habrá que devolver? ¿Cómo devolvemos el salario de un empleado de planta temporaria? Cobra este valor por cantidad de horas trabajadas más el salario familiar. Entonces, ¿cómo sería? Habrá que hacer. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Entonces, vamos a hacer una variable. Después vemos double salario igual a... este tiene un valor hora diferente. Entonces necesitamos declarar este atributo acá. Vamos a hacerlo. Private double. Es estático porque es de la clase. Double y se llama valor hora.
valor hora. Y lo inicializamos en 2000. Ahí está. Tenemos ese atributo, que es una variable, un atributo de la clase, porque es estático. Bueno, entonces el salario, doble salario, va a ser cantidad de horas trabajadas. ¿Y dónde está la cantidad de horas trabajadas? No tengo la cantidad de horas trabajadas. ¿Cómo accedo a la cantidad de horas trabajadas de un empleado de planta temporaria? No está acá. Está acá la cantidad de horas trabajadas. Está en empleado. La ven aquí en el diagrama de clase. Dice. Entonces me falta en empleado. Podría hacerlo protegida. Podría ser así. Si yo hago protegida, pero no con mayúscula. Si yo hago protected, tengo acceso. Pero mejor vamos a hacer protected el método get horas trabajadas. Sería más apropiado. Entonces vamos a source, generate getters and setters. Vamos a hacer la cantidad de horas trabajadas. Voy a hacer un get de las horas trabajadas y lo voy a hacer protegido. Y lo genero. Listo, acá tengo el get horas trabajadas. Me quedó ahí arriba. Listo, ahora ya sé acceder, ya tengo una manera de obtener la cantidad de horas trabajadas. Entonces el salario en principio va a ser super.get horas trabajadas. Esto lo voy a multiplicar por valor hora, el único valor hora que existe. Valor hora. ¿Y qué valor hora es? ¿El valor hora de quién? ¿Cómo se accede a las variables de la clase? Con el nombre de la clase. Entonces lo voy a escribir abajo porque va a quedar largo. Por planta temporaria, punto valor hora. Y esto es lo mismo. Planta temporaria, punto planta temporaria. Pero le puse mal el nombre acá. Así que source, refactor, rename. Me parecía que estaba viendo algo. Temporaria. Ahí está. Planta temporaria. Así se arregla todo. Y ahora sí. Get salario. Entonces, me dice que todavía no devuelvo nada. Porque yo quiero usar para calcular el sueldo esto. Después, ¿qué más le tengo que sumar? Le tendría que sumar el salario familiar. Y el salario familiar también se pide a quién? A la clase más super punto get salario familiar. Y ahí está. Y esto es lo que tengo que devolver. Super punto horas trabajadas. No es horas trabajadas. Esto está mal. Super punto get horas trabajadas. Ahora sí. Y esto directamente hago el return. No necesito una variable aparentemente. Parece que con esto ya está. Listo, parece que ahí quedó. Vamos a bajar esto también. Así ustedes lo ven completo. Entonces, estoy sobreescribiendo. Vamos a guardar antes de cualquier cosa. Ahí está. Entonces, estoy sobreescribiendo el método getSalario para un empleado de planta temporaria. Es el salario familiar más la cantidad de horas trabajadas por el valor hora de un empleado de planta temporaria. Bien, ya tenemos dos. Vamos con el de planta, ya tenemos empleado y planta temporaria. Vamos con planta permanente. Hacemos la nueva clase. Aquí sobre el package, new class. Y hagamos planta permanente. Planta permanente. También hereda de empleado. Hereda de empleado, browse, empleado, ahí está, empresa.empleado, que es el nombre de la clase. Y finish. Ahí está. Entonces, ya me puso el método getSalario, porque como extiende, está obligada a implementar este método. Ya me lo ofrece directamente Eclipse.
Entonces, ¿qué le falta? Constructor. Entonces le agregamos el constructor y ya tenemos el constructor. Y ahora vemos si hay que hacer algo más. Después vamos con los constructores, vamos a revisar bien los constructores. ¿Sí? Vimos que planta temporaria no tenía que agregar ningún atributo más. O sea, acá sí, acá tenemos un atributo que es este, los años de antigüedad. Entonces se lo agregamos al empleado de planta permanente, años de antigüedad. No le ponemos la diéresis porque sería quedaría feo. Punto y coma. Y nada más. Y el valor hora y el valor del año de antigüedad para un empleado de planta permanente. Entonces está bien. Static double. ¿Cuál estoy haciendo? Vamos a hacer valor hora primero. Valor hora que es igual a 3000. Estoy mirando aquí, valor hora, estoy mirando ahí. Y estoy haciendo el otro es el valor del año de antigüedad. También es doble. Y le ponemos valor antigüedad. Ahí está. Y esto lo inicializamos en 1000. Por ahora lo inicializamos en 1000. Perfecto. Bueno, tenemos el atributo. Vieron que estoy repitiendo lo que dice el diagrama de clase. Si diseñé bien el diagrama de clase, pasar aquí es bastante sencillo. Esperen que estoy incómodo acá. Ahí está, así estoy en lo blanquito. Bien. Tenemos el constructor. El constructor, ¿qué le está faltando? Inicializar la cantidad de años de antigüedad. Entonces necesito agregar la cantidad de años, los años de antigüedad. Lo vamos a agregar al final. Así que aquí agregamos un int en minúscula. Años de antigüedad como un parámetro más. Entonces, en el constructor recibimos ahora más parámetros. Tenemos horas trabajadas, cantidad de hijos, si es casado y los años de antigüedad. Los tres primeros se lo pasamos al constructor de empleado. Y ahora hacemos this.años de antigüedad igual a ¿qué cosa? Al parámetro que era a de antigüedad. Ahí está. Se llaman diferentes. Así que ahí está. Vamos a llamarlo igual, ¿no? Ya que tenemos el dis, años de antigüedad. Le ponemos el punto y coma y arreglemos el parámetro, si no va a andar mal. Años de antigüedad. Ahora sí, ahora quedó bien. A mí me gusta. Bueno, entonces tenemos ahí listo el constructor. Agregamos un parámetro. Perfecto. Formateemos, ahí quedó lindo. Bueno, y GetSalario. ¿Cómo se calcula el salario de un empleado de planta permanente? Y bueno, es el salario familiar más 2 años de antigüedad, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ir incorporando. Hagámoslo para que no... Bueno, habría que retornar. Vamos con el retorno. Retorno. Sería entonces this. Punto. Años de antigüedad. Más. Esto lo multiplicamos por qué cosa. Planta permanente. Es el único que hay, pero planta permanente. Punto. Valor año de antigüedad. A esto le tenemos que sumar. ¿Qué cosa le tenemos que sumar?
le tenemos que sumar la cantidad de horas trabajadas, o sea, get horas trabajadas. ¿Por qué me sigue ofreciendo las horas trabajadas como atributo? A ver cómo está en empleado. Int horas trabajadas, porque no tiene modificador. Lo modifiqué por protect y después no lo volví a poner privado. Ahora sí, y quedó, miren, esto acá metido en el medio. Control X, qué feo está esto. Por eso no me di cuenta. El get salario, vamos a poner el get. Ahí está, el get horas trabajadas aquí abajo. Ahora está más prolijo. Entonces, planta permanente super.get horas trabajadas por lo mismo, ¿no? Planta permanente punto valor. Bien, a esto le tenemos que sumar ¿qué cosa? Entonces tengo los años de antigüedad por el valor del año de antigüedad, las horas trabajadas por el valor hora. Le antepongo esto, aunque no es necesario, para que vean que es una variable de la clase. Entonces se antepone la clase y no un objeto. Dentro de la misma clase podría no ponerse. Bueno, ¿y qué falta agregar acá? El salario familiar, o sea, super.get salario familiar. Y ahora sí, ahí tengo mi get salario completo. Y lista la clase planta permanente. La clase planta temporaria ya está. La clase planta permanente ya está. Solo me falta el gerente. Y después armar los tests y probar todo esto. Bueno, vamos a la clase gerente. Parece que todo esto va bien. Hasta ahora fíjense que no les mentí. Estoy haciendo lo que dice el diagrama de clases. Vamos a ver entonces. Vamos a salvar porque esto da errores ahí. Ahí está todo bien. Empresa. New class. Y voy a hacer dijimos gerente. Otra vez gerente. Aquí en empresa. Empresa punto. Empleo. Por las dudas buscamos. Acá está. Por si escribí algo mal. Listo. Finish. Lo mismo que recién. Ya me ofrece el método, el get salario. Y me dice que hago el constructor. Ahí tengo el constructor. ¿Y este qué tiene? ¿Hereda de dónde? Gerente. Horas trabajadas. Cantidad de hijos. Si es casado. Y eso se lo pasa a empleado. Pero este no extiende de empleado. Perdón, me equivoqué. Este extiende de planta permanente. Por lo tanto, lo vamos a borrar. Me equivoqué. Lo borramos. Chao. Total. Lo borramos. Found problems. No me deja borrar. Borro el archivo. Sí, ¿por qué no me lo borro? Bueno. No me deja borrarlo. A ver, desde acá. Sí, desde acá. ¿Por qué no me deja borrar? Vamos a guardar todo primero. Y ahora lo borramos. Ahí está. No tengo más el gerente. Vamos de vuelta con gerente. Porque le quiero mostrar lo que pasa. New class. La clase es gerente. Y ahora no extiende de empleado, extiende de planta permanente. Si no, no estamos respetando. Ahí está. Empresa.planta permanente. Perfecto. Hereda de acá. Finish. Ahora sí. Y ahora no me ofrece nada. El constructor me dice. Me dice hacer el constructor. Claro, ahora sí. Ahora hago el constructor. Pero este constructor tiene los años de antigüedad. Porque hereda o sea, Eclipse me arma el constructor con la primer línea ya lista para que se lo pase al super, al constructor de planta permanente. O sea, está con los años de antigüedad. Lo que me está faltando acá, ¿qué es? El nada, nada. Este directamente no tiene ningún otro atributo, solamente que tiene diferentes valores para calcular el valor hora. Entonces necesitamos definir estas constantes y el método getSalario. ¿Por qué no me puso el método getSalario acá?
porque lo hereda de planta permanente. Pero yo quiero que calcule diferente esto. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a guardar esto. Ahí estamos, vamos a hacer el método getSalario primero. El método getSalario lo vamos a... No, todavía no. Necesitamos las constantes, así que vamos primero con las constantes. Entonces, ¿qué necesito? Valor hora, o sea, igual que recién. Private static double, lo mismo que antes, valor hora. Valor hora, y acá vale 4000. Y vamos a copiar. Es valor año de antigüedad. Año antigüedad. Ahí está. Ahí tenemos las dos constantes, que también son estáticas. No son final, porque si no nunca las podría modificar. Así sí las puedo modificar. O sea, ustedes podrían implementar en la empresa métodos para cambiar, o sea, en las clases, métodos que permitan cambiar estos valores. Ojo que al ser estáticas son variables de la clase. Todos los objetos que sean gerentes van a tener estas constantes. Si yo la cambio en alguno, le cambio para todos. Porque son variables de la clase. Por eso digo, no estoy diciendo constantes, estoy diciendo variables de clase. Son variables de clase. Si las hubiera puesto static final, ahí sí son constantes. Bueno, y ahora sí, vamos a hacer el método. No. Double. Estoy haciendo a propósito. Taca, taca. Y ahora hay que hacer la llave. Pero ahí le hacemos vamos a poner return 0. Y ahora esto está todo bien. No hay errores. Pero está mal el nombre. Esto es cualquier cosa. Para evitar eso, ¿qué hacemos? Hay que hacer la annotation correcta. Entonces, ahora, me dice que no. Me dice no. Si estoy sobreescribiendo, no hay nada que sobreescribir. Esto está mal. Se tiene que llamar getSalario. Ahí está. Y ahora sí. Ahora se puede llamar así. Bueno, el método es exactamente igual que el de la clase planta permanente, pero con valores distintos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podríamos llegar a copiar todo esto. Control C. Me vengo a gerente. Control V. Pero en vez de planta permanente, estos son los de gerente. Y si no pongo nada, va a usar estos, porque no tiene acceso a los otros que son privados. Así que no le queda más remedio que hacer esto. ¿Y años de antigüedad? No tengo los años de antigüedad aquí. Los heredo de la superclase, pero no tengo acceso. No tengo acceso a los años de antigüedad porque están en planta permanente. Entonces, evidentemente necesito en planta permanente un método para darle a la subclase gerente acceso a este valor. Entonces tendremos que hacer, vamos a generar un get. Aquí está, vamos a generar un get para años de antigüedad, get años de antigüedad y lo hacemos protegido. Ahí está, ya tenemos el método. Entonces en gerente, en vez de usar directamente el atributo, hacemos el get años de antigüedad. Y ahora sí. Entonces el salario de un gerente se calcula multiplicando los años de antigüedad por el valor del año de antigüedad de un gerente, más la cantidad de horas trabajadas por el valor hora de un gerente, más el salario familiar, que viene desde arriba. Y se acabó. Ya está. Vieron que no era tanto lo que había que escribir,
ni tanto que pensar si esto estaba bien diseñado. Bueno, faltaría hacer los tests para ver si esto funciona. Así que, bueno, acá el constructor es el mismo, todo pasa para arriba. ¿Y podría no tener constructor entonces para gerente? No, no puedo no tener constructor. Porque si no, no puedo inicializar como es, a la parte super. No puedo hacer un new gerente con parámetros, porque eso es a dónde van a parar. Así que esta es la forma de usar los constructores acá. Bueno, vamos a ver ahora a armar los tests con esto, tal cual nos pedía el escenario de la consigna. Así que vamos a hacer los tests. Ya venimos con los tests. Bueno, aquí estoy con los tests. Resolví, o sea, implementé los tests, ahora se los cuento y estuve calculando las liquidaciones de sueldo para cada uno de estos empleados que nos propone la consigna. Recuerden que la consigna nos pedía este escenario: un empleado de planta temporaria con 80 horas trabajadas, con esposa y sin hijos; un empleado de planta permanente que no sea gerente, con 80 horas trabajadas, con esposa, 2 hijos y 6 años de antigüedad; un empleado de planta permanente que no sea gerente, con 160 horas trabajadas, sin esposa, sin hijos y con 4 años de antigüedad; y por último, un gerente con 160 horas trabajadas, con esposa, un hijo y 10 años de antigüedad. Y acá me sorprenden, como pueden ver, estuve dale a la calculadora para liquidarle los sueldos a mano y tener el valor esperado y ver si nuestros métodos para calcular salario hacen las cosas bien. Entonces, ¿qué crea? Crea Pepe, que es de planta temporaria, con 80 horas trabajadas, etcétera, etcétera. Y hacemos una assert equals. El esperado son 161.000 y el obtenido lo que devuelva Pepe get salario. Y vamos a comparar esto. Lo mismo para el B. El B es un empleado, a ver que se fue la letra, B, un empleado de planta permanente que no sea gerente. Acá 80 horas. 2 hijos, casado, con 6 años de antigüedad, debería dar 251.000 con el salario. Uno de planta permanente con 160 horas trabajadas, pagan bien en esta empresa. Actualicé los salarios, los valores de hora y todo para que dé gusto trabajar acá. Así, aparte, el enunciado dura un tiempo más. Bueno, que es Ana, entonces le pedimos el salario a Ana. Y por último, un gerente. El esperado este es el último que tengo aquí, creo que sí. Queda 658.000. Y esperado obtenido, con unas artículos. Y acá tenemos la empresa, que todavía no hicimos la clase empresa, así que este test no va a pasar. Vamos a ver si liquida bien los sueldos. Genuine test y estamos mal. Bueno, podía pasar. A ver qué pasó. Error en el D, el gerente. Empresa test de test. Está mal esto. Me dice que, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que me dice? Esperados es 658.000, pero fue 683.000. ¿Cuánto? A ver qué está mal. ¿Qué está mal? Porque en realidad hace muy poco el método de gerente. Nos vamos a gerente. A ver qué pasó. Y el método está bien, pero ¿qué está pasando? Get años de antigüedad. Acá tal vez se dieron cuenta ustedes ya. Yo ya me di cuenta. Y está mal acá el valor de años de antigüedad. No son 4.000, eran 1.500. Copié mal, copié los dos igual. Por eso le está pagando tanto. Son 1.500 de antigüedad. Estaba mal esta constante o esta variable estática de la clase gerente, por eso estaba haciendo mal la cuenta. Corregido esto, guardamos todo, volvemos al test, volvemos a ejecutar. Y ahora sí, ahora pasó todos los tests. O sea que tenemos métodos que saben calcular los tests. Bueno, por último, deberíamos liquidar los sueldos de todos los empleados, porque fíjense que para poder ahora meter a todos los empleados en un arreglo de empleados,
declaré a todos en los tests, fíjense, este es de planta temporaria, este es empleado en cambio, este es empleado, este es empleado, los declaré de tipo empleado, pero acá hay uno que está declarado de planta temporaria. ¿Se podrá agregar a un array de empleados? Aquí tenemos error porque no tenemos la clase empresa. Ese es el problema, por eso no podemos agregar empleados y faltaría el método agregar empleados. Así que vamos a implementar la clase empresa, así podemos agregar estos empleados a nuestra empresa. Es lo que nos faltó para finalizar la consigna. Así que vamos a hacer la clase empresa. Bueno, tal cual lo supusieron, la empresa apareció mágicamente, porque por supuesto esto ya lo tenemos listo y ya si no el video se va a hacer demasiado largo. Lo que era interesante era ir armando estas clases de a una, pero la empresa es simplemente como la biblioteca de Yael, es un arreglo de empleados donde defino la cantidad de empleados y la posición actual para poder agregar empleados. Entonces tenemos un constructor donde inicializamos la cantidad de empleados a partir de un valor entero, construimos el arreglo de empleado y la cantidad de empleados con este valor, la cantidad máxima de empleados. La posición es donde voy a agregar. Bueno, entonces para agregar un empleado le pasamos un empleado y si hay lugar lo agrega, si no hay lugar no lo agrega. Recuerden que esto comparamos la posición que sea menor que 10 cantidad de empleados. Podríamos usar el atributo length, acá está hecho así. Y si no, en la posición guardamos el empleado que viene por parámetro. Y si no, avisamos que no hay más lugar. Aquí tenemos el monto total. ¿Cómo se calcula el monto total? A ver, este sí es interesante, este método. O sea, yo tengo un arreglo con empleados. En todas las posiciones hay empleados, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Estoy haciendo un for para todos los empleados de la empresa. Estoy recorriendo el array de empleados. Y estoy sumando total sueldos que está en 0. Estoy sumando todos los salarios que me devuelve empleado. O sea, un for each, ¿qué hace? Usa un apuntador para recorrer el arreglo de empleados. Entonces, el apuntador es del mismo tipo que lo que hay en el arreglo. En el arreglo hay empleados. Por lo tanto, este empleado es cada uno de los empleados que hay en cada posición del arreglo. Entonces, en total sueldos voy a ir acumulando el total que me devuelve empleado.getSalario. Para cada empleado me dice qué salario tiene. Y fíjense que acá no pregunto nunca de qué tipo es cada uno de los empleados que hay en el arreglo. Simplemente cada uno de esos objetos empleados que hay en el arreglo sabe devolverme su salario. Y sabe hacerlo porque vimos que, y ya tenemos los test de los 4 empleados, acá lo tienen que hacer. Aquí estoy recorriendo todo el arreglo. Así que vamos a ver cómo quedó esto. En realidad, esto sería por ahí, habría que recorrerlo mientras no sea null. Porque si tengo menos empleado que la cantidad de empleados agregados, vamos a tener en las posiciones del arreglo muchas posiciones a null. Pero no importa, en ese caso no devolvería nada. Así que vamos a ver cómo sería el test para probar esto. Entonces, a ver dónde está eso, empresa test lo tenemos acá. Entonces el test de la empresa es este. Entonces creamos un array para guardar 4 empleados. Así lo recorremos los 4 empleados y no tenemos ningún valor a null ni nada de eso que haría desastre en nuestro código. Entonces construimos la empresa con 4 empleados, solamente 4 empleados. Se pueden agregar 4 empleados. Agregamos los 4 empleados que creamos antes. Y el esperado dice que es, este valor esperado me parece que está desactualizado. Vamos a repasarlo. ¿Cómo sería el valor actualizado? Sería el de los 4. Tenemos 161.000 más
251.000. 251.000 más 484.000 más 658.000. Ahí están los 4 valores. Esto es lo que tiene que dar. Copiar y lo ponemos aquí en esperado como valor esperado y ejecutamos el test. Ahora, a ver qué pasa. Rojo, ¿cuál está mal? Pues 155.000, 1.554.000 y se esperaba 1.328.100. ¿Qué sumé mal? A ver si sumé mal. Tenemos 658.000. A ver. 658.000. 484.000. 251.000. Acá. Falta un 0 ahí. Ahora sí. Ahora sí. Entonces da esto. Control C. No podía fallar el polimorfismo. Control V. Tenía que estar mal hecha la cuenta. Así que ahí vamos. Verde, ahora sí. Ahora sí, si no, papelón, vergüenza. ¿Qué podía estar mal? Bueno, eso es por... Ahí está. Se borraba todo el video y se hacía de nuevo. No. Bueno, ahí está. Acá lo importante es que vean que con un solo método, con este método, doble, obtenido, acme monto total, aquí está la magia. Acme.monto total es capaz de liquidarme los sueldos de toda la empresa. Yo acá tengo 4 empleados, pero podría tener 4.000 empleados, 40.000, no sé, lo que fuera, y esto simplemente lo resuelvo, porque cada uno de los empleados sabe liquidar su sueldo. Me sigue molestando un poquito esto en empresa. Quiero arreglar en empresa como es un arreglo, no vamos a hacerlo con un for each. Este no me convence. No me gusta este for each porque me puedo pasar de rosca. Entonces vamos a hacerlo con un for común. For y vamos a iterar sobre la colección un array desde igual a 0 y menor que empleados.len. ¿Qué es lo que voy a hacer? Total sueldos. Y está mal empleados.len. Empleados.len no, cantidad de empleados. ¿Cómo se llama? Cant empleados. Cant empleados. Tampoco cantidad de empleados porque es el tamaño máximo que yo puedo guardar. Puedo tener menos. No. Entonces es menor que posición. Ahí está. Menor que posición tiene que ser. Entonces total sueldos más igual a empleados. Subí. Punto. Get salario. No, get salario familiar, no. Get salario. Ahora sí. Ahí está. Ahí no me paso. Porque en la posición yo guardé el último. O sea, la posición siempre es el próximo donde voy a guardar. Cuando empiezo en 0. Cuando guardo 1, esto se pasa a 1. En la posición 0 está esto. Y la próxima posición donde puedo guardar 1 es la que está vacía. Entonces yo tengo que ir desde 0 hasta ahí menor que posición. Ahora no me paso. Entonces si yo tuviera más empleados y uno queda vacío, esto nunca rompe. Así que entonces yo ahora podría llegar a testear esto. Si yo construyo la empresa de 10 empleados, esto de todas formas no va a romper y tiene que seguir pasando el test. De la otra forma iba a tirar null pointer exception, porque va a estar, voy a pretender que un objeto nulo me diga su salario y eso no lo iba a poder hacer. Si quieren hagan la prueba de construirlo con 10, agregar solamente 4 y ver qué pasa.
Si quieren les muestro rápido. O sea que esto volvamos para atrás. Control Z, Control Z. Esto estaba así. Esto estaba así, con un for each. Y lo recorro por completo. Fíjense qué pasa si yo lo construyo de 10 y guardo solamente 4. El runas, esto explotó y tiró una excepción. Null pointer exception. Estoy recorriendo de más el arreglo. Esta implementación es incorrecta. Solo funciona si hay la misma cantidad de empleados que como construí. Entonces volvemos a esta otra que es mucho más efectiva. Ahí está. Esta controla, no se va a pasar porque en posición tengo, o sea, hasta posición -1 hay empleados. En posición ya no hay, pero yo no llego a posición. Así que acá es mucho mejor usar el for que el for each. Volvemos a correr el test. Y ahí ahora está bien. Bueno, eso es algo a tener en cuenta cuando uno recorre arreglos. Y si el arreglo, recuerden, el arreglo de objetos queda inicializado en null. Acá si yo tenía 10, tengo 4 empleados. Entonces tengo de las 5 a la 9 con null. Entonces a esos null no les puedo pedir el salario. Entonces esto tiró error ahí. Bueno, hemos hecho un montón. ¿Dónde está el polimorfismo? El polimorfismo está aquí, en esta línea. En esta invocación al método monto total de la empresa. La empresa le puede pedir a todos sus empleados que les den su salario y los va acumulando. Estaba aquí en el método empresa. Aquí el empleado sí, punto get salario, resuelve todo. Y fíjense que para cada uno de los empleados le supo calcular bien el salario. Fíjense que estos tienen distintos valor hora, distinto valor antigüedad. Todos pagan salario familiar. Así que bueno, esto se pudo resolver gracias al polimorfismo. En ningún momento pregunté de qué tipo eran los objetos. Así que bueno, nunca hay que preguntar de qué tipo son los objetos. Los objetos saben de qué tipo son y saben cómo responder de manera correcta al pedido de un mensaje. Cuando les llega un mensaje, get salario, saben lo que tienen que resolver. No hay que hacer cálculos preguntando de qué tipo es un objeto. Muy bien, volvamos a la presentación y nos despedimos. Bueno chicos, les di todo lo que pude de herencia, de polimorfismo, de clases abstractas. Faltan interfaces, que es lo próximo que viene. Es un pasito más. Repasen este problema de la empresa con este escenario. Repásenlo, ya vieron que incorpora herencia. Y hicimos polimorfismo con el método getSalario. Todos los empleados sabían calcular su salario de manera correcta. Así que me despido. Así. Chau. Nos vemos pronto en la próxima.